Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Rosalía Sosa. La doctora Sosa es vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nosotros la tenemos guardada para las próximas elecciones dentro de 3 o 4 años en la UAS. Doctora, ¿qué es extensión de la universidad? Es una extensión, esa posición, ¿en qué consiste? La Vicerrectoría de Extensión es la última vicerrectoría que ha ingresado a los 4 pilares que tiene la universidad. Y Extensión lo que hace es vincular la universidad con el Estado, con la sociedad, integrar, comunicar el quehacer académico. Pero no tiene que ver con, como por ejemplo, con la apertura de nuevas digamos, recintos, centros en el país. No tiene que ver, porque eso es una política Ni de la rectoría. Tiene que ver en crear nuevas áreas de investigación de la universidad. La extensión se vincula, con la investigación en la promoción de lo que hacemos. Por ejemplo, ¿en qué facultad que ustedes están más relacionados? ¿Con cuál? ¿Con humanidades? Bueno, con humanidades, con ciencias jurídicas, con todas. Con las 9 facultades y los 23 puntos que tiene la universidad en el territorio nacional. Doctora, nosotros no queremos meternos ahora en la UAS porque tenemos planeado más adelante hablar de nuestra universidad, sino que vamos a aprovechar su condición de abogada para que nos hable de algo que surge ahora dentro de casi una campaña política, de un tema que pesa mucho actualmente en estas elecciones, que es la persecución de la corrupción, la independencia del Ministerio Público y el intento de crear un Ministerio de Justicia, que ya la tuvimos cuando Trujillo, una Secretaría de Justicia, que le saque tanto a la Suprema como la actual Procuraduría, todo aquello que sea administrativo. Ese es el espíritu del proyecto, pero a veces choca con algunos elementos que podrían malinterpretarse o bien interpretarse, que realmente chocan, como es el caso de INASIF, como es el caso de, uno no sabe, en caso de la preparación del Ministerio Público, de la Escuela de la Magistratura, de la Escuela de la Judicatura. Hablen un poco de la ventaja de crear ese ministerio ahora, de posponerlo o de seguir como estamos. Nosotros no podemos seguir como estamos. Hace mucho tiempo que debió crearse el Ministerio de Justicia. Mira, don Julito, el Ministerio de Justicia se creó con la formación del Estado Dominicano en 1844. Y posteriormente lo hemos tenido para acá y para allá. Y en el 1964 se creó la Procuraduría General de la República. Necesitamos un Ministerio de Justicia para que sea un representante y se vincule desde el Poder Ejecutivo con el Poder Jurisdiccional. Porque necesitamos representación en los foros internacionales. Por ejemplo, ¿quién representa en estos momentos al Estado Dominicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o ante el Sistema Universal? Nadie, no lo tenemos, formalizado. Entonces, la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, que es el órgano superior del Ministerio Público y tiene la representación, tiene la necesidad de que se cumpla la función constitucional, que es la aplicación de la política criminal de Estado. El Ministerio Público en estos momentos tiene muchísimas funciones que no le son propias a su propia naturaleza. Por ejemplo, el registro de las profesiones, la legalización de los actos, el control de las notarías. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? La gestión del sistema penitenciario. Justamente, hablamos del colindaje, de algo que pegue. Mire, en el caso del Ministerio Público quedaría ya completamente independiente si se crea el Ministerio de Es que el Ministerio es un órgano, el Ministerio Público es un órgano constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho que los órganos que están en la Constitución tienen una competencia reforzada. Pero es el brazo político del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. No, no es el brazo político, es el brazo ejecutor.
porque tenemos 3 poderes y el Ministerio Público quedaría como siempre Entonces, debe ser y como lo establece la pero Constitución. va a ser el único brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Entonces el No, Ministerio Público... no es el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. Ah, no Ejecuta es... las sentencias del Poder Judicial, por ejemplo. Tiene la función de investigación, persecución. O sea, son funciones muy, muy establecidas en la Constitución. Pero la propia Constitución deja la ley para crear un sistema penitenciario, el 60% del presupuesto del Ministerio Público, espérense, don Julito. Yo quisiera el 60% del presupuesto del Ministerio Público se lo lleva el sistema penitenciario. Doctora Sosa, mire el error que pasó, por ejemplo, en Higüey. 60%. Del presupuesto del Ministerio Público, pues claro, necesitamos un Ministerio Público más fortalecido, que cumpla su verdadera función, con presupuesto y que siga con su propia escuela. Sí, pero crear un sistema penitenciario en el Ministerio de Justicia es una necesidad. Nosotros quisiéramos tener la convicción que usted nos demuestra tener. Sin embargo, cuando usted dice el tema de los alguaciles, el tema de los notarios, esa gente lo tiene la Suprema, ¿verdad? Pero se registran los actos en la Procuraduría. Y eso es lo que no queremos. Por ejemplo, el tema del registro de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué hace el Ministerio Público registrando eso? Las cárceles. ¿Qué hace el Ministerio Público con las cárceles? Y el tema del INACID, que vaya al Ministerio de Justicia, va a ser un órgano descentralizado y autónomo y con autonomía financiera, que es lo que necesita. ¿Y el personal es dependiente de quién? El personal será de ese órgano descentralizado y autónomo alojado en el Ministerio de Justicia. Pero, por ejemplo, porque sepa ustedes que cuando tenemos órganos descentralizados y autónomos, tenemos que alojarlo donde está consono con la política pública. ¿Y un director de una prisión sería del ministerio o sería todavía de, es decir, el director, el que tiene las sentencias guardadas para saber cuántos años va a estar preso una persona? Va a ser dependiente del Ministerio Público, pero sepa ustedes que el control de la ejecución de la pena lo tiene el juez de ejecución de la pena, porque el director es administrativo, pero quien le va a dar, como usted dice, seguimiento a esa sentencia es el juez de la ejecución de la pena que está alojado en el Poder Judicial. Pero nosotros necesitamos órganos que desde el gobierno central dialogue, vamos a decirlo así, con los otros poderes. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el gobierno central hasta para las propias reformas legales que usted habló anteriormente, con respecto al sistema de justicia o en otras palabras a los poderes jurisdiccionales. Pero yo quiero agregarle algo. Nosotros necesitamos cumplir lo que dice la Constitución en su artículo 177, que es crear el Sistema Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. En estos momentos, a 17 años de estar ejecutado el Código Procesal Penal, no tenemos quien represente a la víctima pobre, porque tenemos una defensa pública, a la cual yo orgullosamente la fomenté. Tenemos una defensa pública que representa al imputado, pero no tenemos un representante legal a la víctima. Entonces el imputado... ¿Cuál es la diferencia del representante en la víctima y el representante del defensor público? El defensor público asiste en su defensa a las personas que están en conflicto con la ley, sobre todo los más carenciados. Es una necesidad, pero la víctima, que es sujeto procesal, no tiene quien lo represente, y el Ministerio Público no representa los reales intereses de la víctima, que es también un sujeto procesal en el proceso penal. Eso no se ha creado y es un mandato del artículo 177 de nuestra Constitución. Y es la oportunidad de integrarlo a ese proyecto. Hay una persona que vino aquí con una preocupación de que quizás este proyecto de crear el Ministerio de Justicia también tomaría algunas atribuciones de lo que tiene que ver con el catastro, registro de títulos. ¿Es así o hay algo que temer en cuanto a eso? No, es la representación del Estado, que el Ministerio Público lo tiene en estos momentos, la Procuraduría, pero nosotros necesitamos una verdadera representación del Estado ante el Tribunal Superior Electoral. ¿El sector inmobiliario no tendría nada que ver? No tiene nada que ver. Va a representarlo ante... Doctora, medicina legal. INACIF. Sí. Eso es lo que acabamos de hablar. Totalmente al ministerio. Al ministerio, pero un órgano descentralizado y autónomo, oiga bien el término, descentralizado y autónomo,
con autonomía financiera. Va a estar ahí porque necesitamos también fortalecer. Es una gran oportunidad de fortalecer al INACIF. Bien, me perdona la ignorancia. La policía es un elemento que ayuda al Ministerio Público. La Policía Nacional, sí, en funciones de investigación, sí, se llama Policía Técnica Judicial. Ok, así como el sector inmobiliario no tiene nada que ver, no tendría nada que ver con el nuevo ministerio. La policía tampoco. Es que la Policía Técnica Judicial está alojada en el Ministerio Público. Es la policía especializada en asuntos de investigación. Porque es especializada. Claro, no tiene. Es toda la policía. No la policía, la que está alojada, lo que a través de la dirección funcional del Ministerio Público, esa Policía Técnica Judicial porque existe trabaja todavía la en denominación equipo, de técnica judicial. Claro, porque esa se creó en la Revolución. Trabaja en equipo con el Ministerio Público en funciones de investigación y eso está en el Código Procesal Penal. Es decir, que el Estado es uno y tiene que articularse como un sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones no trabajamos como un sistema. Por ejemplo, nosotros necesitamos que en estos momentos la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, la Defensa Pública, dialoguen de los problemas comunes sin afectar su independencia. El traslado de los internos, por ejemplo. ¿Por qué no se trasladan los internos? ¿Cuánto dinero pierde el pueblo dominicano? Porque no se traslada un interno, se pierde una audiencia, se pierde el tiempo del juez, el trabajo del alguacil. Nosotros necesitamos diálogo en las instituciones para obtener un resultado. Ustedes tienen un solo elemento, y yo termino ahí, y es que le están dando mucha confianza al Poder Ejecutivo, porque ese ministerio es parte del gabinete del Poder Ejecutivo, ¿o no? Sí, pertenece. Y es nombrado por el presidente de la República. Creo que el ministerio, si se aprueba, ustedes le están dando demasiado confianza. No, solamente tiene 4 viceministerios. Mire que poca confianza. Y son 6 que manda la ley 247. Tiene 4, por ejemplo, el viceministerio de Derechos Humanos para crear el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Ah, estaría ahí. Claro que sí, necesitamos monitorear la situación de los derechos humanos, por ejemplo. El otro es el viceministerio de Relaciones con el sector justicia, que yo le llamaría... ¿Con el sector? Justicia, con el sector justicia. ¿Qué significa eso? Con el Poder Judicial, las relaciones que tienen que tener, con el Tribunal Constitucional. ¿Usted sabe cuántas sentencias no se ejecutan en el Poder Ejecutivo? Que manda el Tribunal Constitucional. Ahora mismo fue denunciado que hay una gran cantidad El presidente del Tribunal Constitucional se queja mucho de eso, de que no se ejecutan las sentencias del Tribunal Constitucional. Es un fallo grave. Inclusive por parte del mismo Estado, no son... Claro, del Poder Ejecutivo sobre todo, que no cumple. Entonces, es necesario crear una institución que le dé seguimiento a las decisiones vinculadas con el Poder Ejecutivo. ¿Dónde funciona ese ministerio como ustedes lo presentaron? ¿Cómo dónde él funciona? ¿En qué país, por ejemplo, a cogerlo de...? En Perú, en Costa Rica, en Colombia, en casi todos los países existe el Ministerio de Justicia, hasta en España. Separado de la Procuraduría. Es que son 2 cosas diferentes, porque el Ministerio Público es el órgano de investigación y persecución. El Ministerio de Justicia es un órgano de administración y gestión desde el Poder Ejecutivo con asuntos vinculados ¿Y usted no le diera a la justicia? ¿Cuál es la posición suya con respecto a la independencia ya de la Procuraduría, con respecto, por ejemplo, que no esté en el Consejo de la Magistratura? Yo no estoy de acuerdo que el Ministerio Público tiene que estar en el poder de la magistratura porque manda un mensaje de sujeción a los jueces. Un procurador no puede estar seleccionando jueces cuando se vincula todos los días con ellos. Yo no estoy de acuerdo y lucharemos, doctora, de cualquier espacio que yo esté para que en el Consejo Nacional de la Magistratura no exista el procurador. Doctora, nos dieron un minuto. Yo recuerdo que el doctor Ruiz Brache fue en el gobierno de García Godoy el que recibió el decreto para la creación de la PTJ, Policía Técnica Judicial. Usted mencionó algo del 44. Existen algunas informaciones de que esa Policía Técnica Judicial que se creó en aquel momento todavía está vigente. Es que no está vigente. El propio Código Procesal Penal
crea lo que se llama la dirección funcional, que son aquellos miembros de la Policía Nacional con conocimiento de investigación que trabaja en equipo con el Ministerio Público, y nosotros le llamamos así, no la PTJ. Aquella vez la PTJ se creó aparte. Miren, mi querido don Julio, no puede la PTJ de aquel entonces con el crimen organizado ha crecido mucho, por eso necesitamos el Código Penal lo más pronto posible. Son 67 figuras jurídicas que crea el Código. Por ejemplo, no son las 3 causales, son las 60. 3 causales, óigame bien, las 3 causales es como el parapeto. Sí. Pero hay muchos intereses detrás de las 3 causales, que no se quiere un nuevo Código Penal que persiga la corrupción, que castigue la corrupción, que castigue el crimen organizado, que castigue el sicariato, que castigue el feminicidio que no está tipificado en estos y eso momentos. que usted está diciendo, si quitamos las 3 causales y la aprueban como se va a aprobar, ¿cubre todo eso que usted dice? Es que tiene que cubrirlo. Es que tiene que cubrirlo. Bueno. Pero las 3 causales tienen que aprobarse hoy, mañana o pasado. Muy bien. Porque somos 5 países pero mientras tanto hay donde 60 no que se pueden aprobar 5 ahora. países. que no existen las 3 causales, incluyendo la República Dominicana. Entonces la mayoría se equivoca. Porque déjeme decirle, el derecho a la vida, todos lo tenemos que defender. Y debe ser una política de Estado como establece nuestra Constitución. El problema es cuando hay un conflicto que a mí me han violado y en 12 semanas tener el derecho de decidir, sobre todo de decidir sobre lo que yo debo hacer. O cuando usted que es médico, cuando se tiene un feto que no tiene, no un nacituro, no un feto, sí. Un nacituro que no tiene cerebro, que no tiene nada. ¿Usted me va a condenar 9 meses? No se vota. Doctora, ahorita me escribía una persona Dígame. sobre el tema de la ley esa de... El Ministerio de Justicia. Exacto. Sí. Nosotros queríamos preguntarle, mire, por principio, dicen por ahí, si coincidimos, me reviso. ¿Verdad? Eso es un decir que se usa mucho y yo lo aplico. Cuando las leyes vienen empacadas de fuera y sobre todo extraídas de Estados Unidos, yo no es que las rechazo, pero las reviso. Porque he visto que, mira ahora mismo, quien sale en defensa de la ley. De la ley, de la otra, de la que De se la está trato discutiendo, es el embajador de Estados Unidos. Señor, ese no es su problema. Ciertamente. Eso Estoy de es un acuerdo problema con de los usted. dominicanos. Entonces yo, cada vez que viene algo empacado, yo de ahí, de ese lugar, me reviso, porque no es que no sea justo, coincidir no es malo, pero a veces yo, como dice, ahí es que está el parapeto, como usted dice, hay parapetos que vienen envueltos con otros fines, ¿verdad? Sí, y don cuando Julito. esa población, que no es el tema ni es el tiempo para hablar de aborto y de que el niño microcefálico que nace sin cerebro, eso no está en discusión, eso lo han resuelto siempre. El problema es cuando detrás de eso está el control de la población y que un médico puede agarrar a un feto que tenga su cerebro perfecto y tirarlo para afuera. Entonces no tenemos confianza en nuestros médicos, No. como usted dijo. Y yo le quiero decir algo. En estos momentos el aborto es algo normal y natural en la República Dominicana. Dígame usted cuántas personas han sido condenadas por aborto. Ninguna. Entonces, ¿para qué tengo una ley que no funciona? ¿Para qué tengo una ley que no funciona, que castiga a la mujer pobre, a la que no tiene salida, a la que lleva con una bolsa de parto al hospital? Pero si lo que se Pero quiere mire, está ocurriendo, ¿por qué legalizarlo? Si está ocurriendo, Es que si yo el no- aborto es uno de los, óigame, Yo no estoy legalizando el aborto. Yo Yo estoy legalizando 3 situaciones específicas donde se vulnera el derecho a la mujer. Bien, finalmente. Déjeme decirle que invito a nuestros es que seguidores usted de cada vez que revista, plantea un tema, plantea un programa. revista 110, a que visiten a la estación de metro Casandra de Mirón, que tenemos una exposición. ¿Cuándo, No, ya está. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Hasta el 3 de marzo. ¿Cuál es la Casandra? La que está ahí en el Teatro Nacional, para una exposición de arte metropolitano. Visiten para que vean lo que la Vicerrectoría de Extensión con la Dirección de Cultura y la La UASE, Facultad ¿qué es lo de que? Artes
está haciendo. Y quiero invitarlo a usted para que en el mes de marzo vamos a celebrar el mes de la mujer y en particular nuestro Consejo El 8 de Universitario marzo. declaró el mes de marzo el mes de la mujer guasdiana. Tendremos muchas actividades porque ¿De la mujer? guasdiana, mujeres guasdianas Duartiana. conquistando derechos, pues Guasdiana, claro, guasdiana. guasdianas. Ah, de guasiana, la UAS, porque duartiana no se mujeres mete en ustedes en otra cosa. Mujeres guardianas. Y en el mes de mayo, aparte de la Feria del Libro y la conmemoración de la desaparición forzada del profesor Narciso González, tenemos a partir del 2 de mayo al 31, Peña Gómez, 25 años después. Películas, conversatorios, vamos a tener análisis de la vida, de la obra, Qué bueno. exposiciones. Invitamos a todos los seguidores a que visiten la universidad y a la Vicerrectoría de Extensión. Doctora, gracias. A su orden siempre. La doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le damos las gracias, doctora, por su participación. Tendremos que hacer varios programas con la doctora. Gracias.